5 a tierra. Tenemos el motor 1, trafo 3, trafo 2, estrella a estrella, los dos aterrados a tierra. Y el generador 2, estrella aterrado a tierra. ¿Por qué hago hincapié en los detalles de las conexiones? Porque para la secuencia 0 es sumamente importante esos conexionados a tierra. Tenemos entonces el generador 1 con sus datos. Las reactancias están dadas por secuencia positiva, negativa y 0. Todas son distintas y todas están en función o en base a la tensión y potencia del equipo. Eso se tiene en los generadores 1, 2, en los motores y en los trafos. ¿Dónde se puede obtener esta reactancia? A través de las placas de estos equipos. Ahí ya nos dan sus valores de reactancia porcentual o en PU con respecto al equipo. También nos está diciendo que existe una reactancia a tierra de estas conexiones del generador 1 y generador 2 de 2 ohm. Y la línea tiene su reactancia total. Tenemos una línea de transmisión 1 que sería BC y línea de transmisión 2 que sería CE. Ya nos da sus valores en on completo. Nos está pidiendo la tensión base del sistema 100 MVA 13,2 del trecho 1. Trecho 1 es generador 1. De ahí vamos a partir para calcular las otras tensiones base. Y nos dice que la tensión de Thevenin, el punto de falla, es de 1 PU. Trazar también el diagrama trifilar indicando las corrientes de cortocircuito. Bueno, entonces lo primero que hay que manejar es los datos y los conexionados. Luego ya es secuencial los pasos a seguir. Pero les recomiendo que con práctica puedan realizar, tener esa habilidad para resolver rápido el ejercicio, porque lo que pasa en el examen es que el tiempo es justo. Voy a empezar a grabar la clase. Bueno, continuando. Tenemos entonces, hay que pasar todas las impedancias de estos equipos al sistema base, eso es lo primordial, ¿verdad? Entonces tenemos que agarrar sus tensiones del equipo y sus potencias en equipo y hacer la transformación a esta potencia y tensión base. Entonces hacemos en cada uno de los equipos, aplicamos esta fórmula que tienen que manejar, que es el cambio de impedancia de un equipo a la impedancia nueva. Y lo que dice viejo es con respecto a la tensión y potencia aparente del equipo. Y lo que dice nuevo es del sistema. Entonces hacemos cambio de base en el generador 1, generador 2, transformador 1, transformador 1, en todo. Miren un poco que la reactancia, un poco diferente a los problemas anteriores, que la reactancia te da en valores absolutos de la reactancia que va a tierra el generador 1. Entonces tenemos que 2 ohm. Entonces estos 2 ohm hay que dividir, como son valores absolutos, hay que dividir por la reactancia base absoluta, que sería aplicando la fórmula de impedancia absoluta. Entonces la impedancia base está dado por esta, por la tensión base, por respecto al trecho donde estamos analizando al cuadrado, dividido su potencia aparente base. La corriente está dado por esto.
Entonces, cuando tenemos una impedancia absoluta, ya sea de línea o de reactancia a tierra, hay que dividir por el valor absoluto que da este problema de base al cuadrado por sobre S base. Entonces, esto es el generador 1 y esto es el generador 1 y este es el trafo 1. Generador 1 y trafo 1. Lo mismo hacemos en todas las secuencias, positiva, negativa y cero. En todas las secuencias hay que hacer ese cambio de base. Trafo 2, trafo 3, los motores, generador 2, la línea. Nuevamente acá la línea tenemos entonces que la división de la impedancia absoluta dividido la impedancia base. En este ejercicio ya nos da la impedancia total de la línea, así que es simplemente dividir directamente por la base. Una vez que ustedes tienen todas estas impedancias, pueden llevar a una tabla para tener ordenado y para tener una mayor rapidez al hacer los ejercicios. Entonces cada una de las secuencias, 0, positiva y negativa. Entonces tenemos generador 1, generador 2, los trafos, el motor y la línea. Una vez que tienen todas las impedancias, es más fácil de trabajar. Luego tenemos por trecho. Esto la verdad que ya es una consecuencia de esto. Algunos hacen primero, creo que todos, ¿verdad? Hacen primero las grandezas del sistema por trecho, es decir, lo que vos estás definiendo acá son las tensiones base de cada uno de los trechos. La potencia aparente base del sistema es igual en todos los trechos. ¿Por qué? Porque al pasar esa potencia de un trafo a otro se mantiene, pero la tensión al pasar de un trafo a otro es lo que cambia. Acuérdense que los trechos 1, 2, 3, 4 se dividió en 4 partes porque es debido al transformador que une esos dos trechos, que hace que cambie la tensión base. Empezó en 13,2, pasa por el trafo 1, multiplica por su relación de transformación y queda 138 kV, siendo la tensión base de esa línea que está después del trafo. Y lo mismo para el trecho 3 y 4. De ahí puedes entonces calcular la impedancia absoluta y este es el valor que se usa en cada uno de los trechos donde tenés la impedancia absoluta, que es la línea o la reactancia que va a tierra, que son estos valores. Una vez que tengan esta planilla, pueden entonces ya calcular lo que corresponde al cambio de base. ¿Por qué? Porque tu input sería la tensión base y la impedancia base. Entonces sería más fácil trabajar ahí. Una vez que tengan ya la tabla de las impedancias y las secuencias, ya tenemos que armar nuestro circuito de secuencia positiva, negativa y cero. Acuérdense que la positiva está dada por por el generador, la negativa no, y la cero tiene una configuración especial debido a los conexionados del trafo. Bueno, y tenemos que hacer de cada uno porque las impedancias en este ejercicio, por ejemplo, son distintas entre positivo y negativo, como ven acá. Entonces hay que hacer de cada una. Si las impedancias pues son iguales, entonces ya con uno ya está. ¿Qué tenemos? Vamos un poco a analizar nuestro diagrama. Tenemos entonces generador, trafo 1, línea, trafo 2, línea, trafo 2, generador 2. Por otro lado, en paralelo tenemos trafo 3 y motor 2. Entonces, tenemos un circuito que está en serie con el circuito del motor que está en paralelo con el circuito del generador 2. Y luego estos dos están en serie con el circuito del generador 1. Entonces, para tener en cuenta en el gráfico. El diagrama, quiero decir, de impedancias. Entonces, ahí que tenemos. Vamos a armar nuestro sistema. Tenemos primeramente generador, trafo, línea.
¿Por qué el punto terminó acá? Porque justo el corto ocurre el 70% de la línea de transmisión, entonces justo acá termina. Luego que tenemos el resto de la línea y tenemos los dos circuitos en paralelo. Como ven, este circuito del motor y esto está en paralelo con el circuito del generador 2. ¿Qué tenemos? En el generador tenemos línea de transmisión 2, transformador 2, reactancia del generador. Y en el lado del motor tenemos trafo 3 y reactancia del motor. Entonces es armar tu circuito, ver el punto donde ocurre el cortocircuito y ir cargando ahí las impedancias directas de esta tabla que deben manejar. Diagrama de secuencia negativa. Es lo mismo que la positiva, pero los valores van a cambiar porque cada una de las secuencias tienen valores que le corresponden. Ahora el diagrama de secuencia cero, este es bastante importante. Bueno, primeramente tienen que saber que cualquier impedancia fuera de la máquina en la secuencia cero ya se multiplica por 3. Entonces, ¿cuáles son esas impedancias fuera de la máquina? Son estas impedancias que ven acá, que están en estrella aterrado a tierra a través de una impedancia. Estas impedancias, al llevar la secuencia cero, tienen valores, tiene el valor igual a su secuencia cero, pero multiplicado por 3. Lo mismo para el generador 2 y los mismos, el motor no tiene. Entonces, por eso es importante. ¿Por qué por 3? Porque eso tiene que ver algo de concepto de secuencia cero, que no profundizamos. Entonces, acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces esa reactancia que va a tierra, de un valor de 3,44. Entonces, para que ustedes vean ese valor vamos a ver cuánto vale la reactancia al generador 1. Acá está. Generador 1 es 1.14 pu. Esto tienen que multiplicar por 3 para llevar a la secuencia 0. Y eso es lo que hacemos acá. Se multiplicó por 3 y lo que se anotó acá. Está aterrado a tierra, entonces está conectado a la referencia. Luego eso llega a la secuencia 0 del generador y luego tiene un conexionado en delta. Como está conexionado en delta, por teoría se abre el circuito ahí. Y por el otro lado tenés estrella a tierra, que es este conexionado que ven acá. Eso está conectado, entonces este es el lado del trafo que está conectado a tierra. Luego tenés la impedancia de la línea, corto, línea, y los dos circuitos en paralelo. En el primer circuito, el generador 2, vamos a ver qué hay. Tenés impedancia de línea, impedancia del trafo, impedancia del generador 2. Como un conexionado de estrella a tierra, la conexión entre alta y baja se encuentran en serie y se cierran con la tierra. Entonces, no existe ese deslocamiento como cuando se tiene un delta. Es el trafo 2. Y se cierra el circuito con el generador 2 a través de su reactancia, como ven acá el generador 2 multiplicado por 3. Para el motor ya vamos a analizar también ya. Viene la impedancia del trafo queda en el lado donde se cierra el circuito con la tierra y la parte de delta se abre. Y ahí entonces el motor ya queda fuera del sistema. Encima no cierra el circuito, como ven es una estrella abierta, entonces no cierra tampoco el circuito después de llegar al motor. Entonces podemos tener este circuito. Se cierra todo el circuito del generador 2 porque justo el trafo era estrella aterrado, pero en el circuito 3 tenemos el lado estrella tierra del transformador, luego se abre por el delta
y luego se abre nuevamente porque el motor no fue aterrado, como ven acá. Esta es la impedancia del motor. Bueno, una vez que ya tienen los tres circuitos, ahora sí ya se puede calcular el circuito equivalente y eso llevar para el cálculo de cortocircuito. Entonces lo primero que se hace, se trabaja con la secuencia positiva. Bueno, antes de avanzar, como un circuito, un cortocircuito monofásico, queda de esta forma. Esto es la aplicación de Fortescue. Nosotros usamos la inversa, ¿verdad? Calculamos las corrientes fases, donde multiplicamos la matriz de transformación por las corrientes de las secuencias. Así que nosotros usamos. Por teoría, como el corto ya es monofásico, obviamente solamente va a haber corto alto en la fase del corto. En los otros, la corriente va a ser cero, porque es monofásico. En cuanto a las tensiones, también sería bueno que manejen las tensiones. A veces se suele pedir también calcular las tensiones de la secuencia y por lo tanto se puede calcular las tensiones de las fases cuando ocurre el corto. Intuitivamente, o sea, teóricamente tienen que saber que alta corriente de corto, baja tensión. Entonces, si el corto ocurre sin una impedancia, entonces la tensión en ese punto va a cero y tu corriente es bien alta. En este caso ocurre un corto monofásico, entonces los tres circuitos deben estar en serie. Entonces, cada uno de los tipos de cortocircuito, monofásico, bifásico y trifásico, tienen una forma de cómo conectar el equivalente de la secuencia positiva, negativa y cero. Entonces, monofásico, secuencia positiva, negativa y cero en serie. ¿Cómo calculan el equivalente? Siempre el punto donde ocurre el corto, ahí en ese punto, ahí se calcula la impedancia equivalente, que generalmente es el equivalente resultante de dos impedancias en paralelo. ¿Cuáles son las impedancias en paralelo? El lado izquierdo y el lado derecho. Esas son las dos impedancias. Esas dos impedancias están en paralelo y apliquen la fórmula paralelo y ya tienen la impedancia de Thevenin que ven acá. El izquierdo y el derecho. En este caso, si analizamos bien, acá me dio una impedancia equivalente del lado izquierdo, una impedancia equivalente del lado del generador 2 para abajo, una impedancia equivalente del motor 1. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Generador 2, circuito del generador 2, circuito del motor 1 en paralelo, hallar un equivalente, sumar con este que está en serie, y van a tener ya el equivalente del lado derecho. Y eso hagan en paralelo con la impedancia equivalente del izquierdo, que es la suma de estos tres. Hagan esos dos paralelos y tienen una resultante que sería la impedancia equivalente en ese punto. Siempre es impedancia total izquierdo, impedancia total derecho y paralelo a esos. Entonces eso aplicamos. Pero ¿qué pasa con la secuencia cero? El circuito solamente se encuentra dentro del mismo. Si es que el circuito se cierra a tierra. Se cierra a tierra, ok, entonces parte del cálculo. ¿Qué tenemos? Acá que tenemos, solo este circuito se cerró a tierra. Los otros ya no le hacemos más. Omitimos las otras impedancias. Solo esto es lo que importa. Tenemos entonces en el lado izquierdo la suma de estos dos. Lado derecho tenemos entonces paralelo 0,8 con el paralelo de este equivalente acá del circuito del generador 2. Esos dos en paralelo, tenemos uno en serie que se suma con este impedancia restante de la línea y ese resultado salió 0,978. Hacemos el paralelo con esta impedancia acá del lado izquierdo, que es 1,05.
Entonces hacemos el equivalente de esos dos paralelos y tenemos entonces la impedancia de Thevenin total de 0,5082. Bueno, obteniendo estas tres impedancias de Thevenin y como el corto es monofásico, esas tres impedancias van a estar en serie. Entonces, por teoría tenemos que las corrientes de las secuencias positiva, negativa y cero son todas iguales. ¿Ya que es igual eso? A esta fórmula, la tensión de Thevenin, o sea, disculpen, la tensión de Thevenin, pero generalmente es la tensión de prefalla antes del corto, dividido la suma de esas impedancias, digamos, equivalente del positivo, negativo y cero, como ven acá. Entonces queda así, la corriente queda entonces 1, desfasado 0. Y ahí sumamos todas las impedancias de Thevenin de las secuencias. Entonces acá entonces calculamos la corriente de la secuencia. Positiva, negativa y cero, de 0,605 PU. ¿Cómo calculamos la corriente en fase? ¿Aplican Fortescue o por teoría ya saben que es 3 veces la corriente de la secuencia? Porque como el corte monofásico necesariamente la corriente en las otras fases va a ser cero y solamente hay corriente en el lado donde ocurre la falla. En este caso tiene un valor de 1,8 PU, o sea, es 1,8 veces mayor a la nominal. Está por encima de un 0,8 PU mayor. Ahora las contribuciones. Las contribuciones, ustedes calculan la corriente de corto en el punto de falla. Pero acuérdense que nosotros tenemos dos sistemas, en el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces hay que realizar una división de corriente para poder determinar cuánta corriente viene del izquierdo y del derecho. Y la suma de esos dos es la corriente del corto. Por eso se hace una división de corriente directamente. Entonces ustedes, por eso, cuando vayan resolviendo el ejercicio, siempre deben guardar estos últimos números finales, que son las impedancias en el lado izquierdo y el lado derecho, porque eso se usa en la división de corriente. Aplican la fórmula de división de corriente, entonces calculan las corrientes en el lado izquierdo y lado derecho, que es esto. Entonces estamos en contribución trafo 1, estamos en el lado izquierdo. ¿Y qué son estas contribuciones? Son corrientes que vienen de esos lados, pero después de pasar por los trafos. Entonces, si nos vamos en la figura, son estas corrientes. Pasa el trafo y son estas corrientes las que estamos hallando al realizar la división de corriente. Luego, esta corriente, como ven acá, que viene del lado derecho, se divide en dos. Uno por el lado del motor y otro por el lado del generador 2. Así que eso también hay que tener en cuenta. La suma de esos dos da el corto. Bueno, hacemos división de corriente de las corrientes de las secuencias. Porque después aplicamos otra vez Fortescue y tenemos las corrientes de las fases. A veces suelen usar las corrientes de fase del corto. No. Tiene que ser de las secuencias. Y como ven, la corriente en el lado izquierdo tiene una contribución de 0,8 PU. Y en el lado, y para el trecho, disculpen, acá calcula la corriente nomás en kiloamperes, que es multiplicar por la corriente, están todo en PU y multiplicamos por la corriente base. Y nuevamente acá se debe verificar que la suma de estas tres corrientes de las fases A, B, C
es igual a 3 veces la corriente de la secuencia cero, como ven acá. La corriente del neutro es 3 veces la corriente de la secuencia cero. La secuencia cero es algo que se calculó acá por división de corriente. Entonces, ¿por qué calculamos la corriente del neutro? Porque justo en el lado izquierdo hay un trafo que se conecta con la línea, pero que está en estrella aterrado. Vamos a mirar el gráfico. Entonces, nosotros lo que estamos hallando es esta corriente que están viendo acá. Entonces, necesariamente hay una corriente en el neutro después de pasar el trafo. Por eso se calcula esa corriente del neutro. Lo mismo para el motor, disculpen, para el trafo 3 y para el trafo 2. Hay corriente en el neutro. ¿Por qué ocurre corriente en el neutro? Porque existe un desfasamiento. Disculpen, se desequilibran las corrientes en las fases. Por eso hay corriente y la diferencia de ese desequilibrio va al neutro. Contribución con respecto al lado derecho. Nuevamente, división de corriente. Y contribución general 1. Este lado, disculpen, este lado derecho hice la división de corriente y ya. Todavía no hizo la división de corriente en el lado del motor y en el lado del generador 2. Solamente el lado derecho. Volvemos a nuestro lado izquierdo, pero ahora tenemos que ver la contribución del generador. Como hay un trafo, necesariamente la contribución de esa corriente que pasa del lado de baja a alta, hubo ahí necesariamente un desfasamiento, porque el transformador es, vamos a ver qué conexionado es el transformador. El transformador es un ID1, trafo 2 es un I0 y el trafo 3 es un ID1. Entonces en el lado del generador es un transformador ID1. En los ejercicios puede aparecer esto, pero también puede aparecer lo siguiente, el conexionado. El conexionado, una vez que bajen la tabla, y van a tener también la mano. Y ahí tienen que aplicar el tema del diagrama. Pero no es nada complicado. Bueno, seguimos con el generador 1. Como es un ID1, ¿qué pasa con el ID1? Voy a abrir acá un snatch. Me esperan un rato. Voy a abrir acá un pad. Es un ID1, entonces gráficamente tenemos el círculo, el conexionado en estrella. Y como nos dice que el triángulo está en el lado, en la posición 1, entonces ya sabemos que va a estar acá. Del 1. Ya amanecía el reloj. Y de 1. Ahora tenemos que ver cómo está viajando nuestra corriente. La corriente que nosotros tenemos es la corriente
Es así, tenemos acá el generador, tenemos acá el transformador y acá la línea y después el corto. Acá el corto. Entonces, la corriente que nosotros calculamos es el lado izquierdo. Necesitamos la corriente del generador. Entonces, este pase es que estamos, este es nuestra incógnita. Entonces, como estamos pasando del, esto es delta, esto es estrella aterrada. Como estamos pasando de estrella a delta, mirando nuestro gráfico, estamos pasando de estrella a delta, como ven acá. Es en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, y nosotros estamos suponiendo, en todos los gráficos suponemos, que todo lo que se mueve contrario a las manecillas del reloj es positivo. Como este es contrario, es negativo. Por lo tanto, el signo para la secuencia positiva es menos 30. En este caso, menos y 30 el valor, porque cada uno de los arcos de la manecilla del reloj es 30 grados. Así queda. ¿Se entendió? Porque estamos pasando de estrella a delta, entonces, y nuestra estrella está en el medio, y nos vamos para el delta, y es en el sentido de la manecilla del reloj. Entonces, es negativo, y 30 grados porque es de 0 a 1. Este es el I de 1. En el I de 11 saben que va a ser más 30. Y para la secuencia negativa, disculpen, es más 30. Es lo contrario a la secuencia positiva. Por eso nosotros ahora estamos multiplicando esa corriente del lado izquierdo, multiplicamos por este fasor de 1 menos 30. O sumen a su ángulo menos 30 esa corriente. Y para la secuencia negativa queda en 30. Entonces estamos pasando al lado delta. Pero otro concepto que hay que saber, que la corriente secuencia cero dentro al ingresar en el lado delta del trafo se queda en el delta. Por lo tanto, la contribución del generador de la secuencia cero es cero. Entonces el generador no está aportando secuencia cero. Entonces ahí tienen las corrientes de la secuencia positiva, negativa y cero. Entonces conceptualmente ustedes tienen que saber eso. Conceptualmente deben poner eso en el examen. Y allá podemos calcular las corrientes de las fases del generador. Entonces ven acá que ocurrió un corto monofásico, pero hubo contribución de dos fases del generador, en la fase A y la fase B. Pero el corto solamente ocurrió en la fase A. Entonces, para tener en cuenta eso. Contribución del trafo 3. ¿Qué hizo acá? Si nos vamos a nuestro gráfico inicial, existe una división de corriente circuito, está en paralelo con este circuito. Entonces, división de corriente nuevamente. Esta corriente total es la suma de estas dos corrientes, del motor y del generador 2. Entonces hacemos división de corriente y ya puedes tener la corriente en el trafo 3 y en el trafo 2. Eso es lo que hace. Nos vamos en el trafo 3 ahora. Acá está, trafo 3. División de corriente. Y entonces aplica, aclaro otra vez, división de corriente, pero de las corrientes de las secuencias. Aplicamos Fortescue y tenemos la corriente de las fases. Estamos en el trafo 3.
La corriente en el neutro en el trafo 3 es 3 veces la corriente en la secuencia 0. ¿Por qué existe valor ahí? Porque justo está aterrado a tierra. Luego la contribución del motor, tenemos que realizar el desfasamiento, que estamos pasando de estrella a delta, y es un I de 1. Entonces ya sabemos que la secuencia positiva tenemos que multiplicar por menos 30 y la negativa por más 30. Mientras que la contribución de la corriente del motor en la secuencia 0 es 0, porque estamos en el lado del delta. Entonces el generador, el lado del generador, entonces queda así. Y nuevamente, en el lado del motor, una vez que realizan eh, los, los productos, es simplemente sumar nomás los ángulos de esa corriente al pasar de estrella a delta del transformador. Y multiplicamos eso por Fortescue y tenemos las corrientes de las fases. Como ven, el motor contribuye con dos corrientes. La fase A y la fase B para un corto monofásico de 0.22 PU. El generador 1 contribuyó con 0.4 PU. Y C salió pequeño. Tendría que ser 0, pero muestra acá que existe una contribución, ¿verdad? Pero teóricamente esto tiene que ser 0. Es algo numérico que sale este valor. Y para el trafo 2 es lo mismo, ¿verdad? División de corriente, porque era el paralelo del motor 3, del motor. Entonces ahí tenemos las corrientes del generador. Las corrientes, disculpen, del trafo 2 del generador. Hacemos división de corriente, esta es la corriente total. Y calculamos esta corriente y es la corriente que está pasando por la línea. Y ahora vamos a hacer el desfasamiento. Como el desfasamiento de este trafo 2 es I0, no existe desfasamiento. Toda la corriente que viene y pasa por el lado de baja va por el lado de alta y no se desfasa, el ángulo se mantiene. Porque el desfasamiento es 0. Lo que ocurre acá. Entonces, como ven acá, las corrientes de las secuencias del lado del generador es igual a las corrientes que están pasando por el transformador. Entonces no existe desfasamiento. Y existe una corriente en el neutro porque existe un desfasamiento, ¿verdad? Y está conectado a tierra de ese transformador 2. Aplicamos Fortescue y tenemos las corrientes de las fases de ese generador. Acá el generador, por su conexionado del trafo, aportó 0.4 PU en la parte del corto y las otras fases también aportaron. Entonces, cuando tiene este conexionado, las tres fases están aportando al corto. Cuando tienen un conexionado del trafo de delta estrella, solamente dos de las fases están contribuyendo al corto monofásico. Para tener en cuenta. Entonces aportó 0.4 PU, aportó el generador 2, mientras que creo que el generador 1 aportó también 0.4 PU. Los dos más o menos tuvieron el mismo aporte. Se ve que eran de misma potencia en MVA de esos dos trabajos. Bastante similares, quiero decir. De 30 y de 20. ¿Sí? Y el motor era de 10. Y también contribuyó con 0.2 PU. Todo eso es muy importante cuando hacemos análisis. Bueno, el generador 2 también estaba enterrado a tierra y como acá sí existe corriente secuencia 0, por teoría la corriente del neutro es la suma de las corrientes de las fases o 3 veces la corriente de la secuencia 0. O sea, acá sí existe corriente en el neutro en el generador. Entonces existe un corto y para limitar esa corriente en el neutro se pone entonces esa reactancia que ustedes vieron en el generador 2 que va a tierra, porque es como un amortiguador a los choques o
a las corrientes de corto y entonces para que no haya tanta corriente circulando. Le pone una impedancia, entonces le frena ahí a esa corriente. Por eso se coloca estator a tierra en las máquinas. Y luego todos esos valores que ustedes calcularon, ahora tienen que llevar. Y tienen que traer bien, y porque esto también vale punto. Y siempre tienen que manejar ese concepto. Bueno, ¿qué es el concepto? El generador 1 no tiene corriente en el neutro, aunque esté desequilibrado las corrientes en las fases. ¿Por qué? Porque el delta está absorbiendo esa corriente secuencia cero. ¿Sí? Entonces tranquilamente ponen ahí las corrientes. Pongan siempre en sus valores absolutos. O sea, nosotros calculamos todo en PU, pero multipliquen por sus valores absolutos, entonces ahí ya pueden determinar la corriente en absoluto, en kiloampere o en ampere. Eso va por el lado, va por el trafo 1 del delta, luego la parte alta del trafo es en estrella. Como ven, esto sí hay corriente en el neutro, en este lado. Luego viene la línea de transmisión, a 70% ocurre el corto, monofásico a tierra. Ven acá. Las otras corrientes son cero. En realidad, en la práctica, acá en el día a día en el trabajo, cuando uno calcula la corriente de corto, sabe que se va a inducir también corrientes en las otras fases. ¿Por qué? Porque la corriente alta ya existe campo eléctrico, campo magnético que induce y entonces hay corriente también en otras fases. Bueno. Luego, en paralelo tenemos bien la línea termina y tenemos los dos circuitos en paralelo, el motor y el generador. El generador 2 con el trafo 2 está aterrado a tierra y toda la corriente que entra es la que sale. Y también tienen este es la trafo 3, disculpen, trafo 2, este es trafo 3 ya del motor. Los dos tienen neutro, los dos tienen corriente neutro. Trafo 3, la parte de delta, es que va al motor. Estas corrientes van al motor. El motor no estaba aterrado a tierra. Pero tampoco iba a haber corriente en el neutro porque la corriente secuencia será cero por el delta. El lado del generador 2, la misma corriente que estaba en el lado de baja a alta. Hablando en ángulos es el mismo. El módulo cambia porque existe una relación de transformación. Y eso va al generador y el generador sí tiene corriente en el neutro. Entonces no se olviden de esta corriente en el neutro. Y así, eso sería entonces una clase de esta parte. Como ven acá, es práctica. Yo les recomiendo que practiquen varias veces y para tener esa secuencia y esa rapidez, porque es el tiempo lo que juega un poco en contra del examen. ¿Preguntas? ¿Preguntas? De mi parte, ninguna, profe. Bueno, no tengan miedo de preguntar. Cualquier cosa, si tienen preguntas, me escriben. El tema del TP también pueden escribir. ¿Y alguien quiere preguntar algo del TP? Bueno, hasta acá entonces dejamos la clase. Está, profe, gracias. Ah, bueno, dale, gracias a todos. Gracias, profe. Dale.